en la entrada principal, tenemos que imaginarnos que el puente fue transformado. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de restauración que duró más de 50 años, que empieza en el siglo XIX y que termina en el siglo XX. Y pues una gran parte, e incluso el puente que vemos aquí, ya forma parte de esta restauración de la ciudad, por la cual también la fortaleza fue clasificada UNESCO. Vamos a ver un poco más sobre esta restauración cuando entremos por el puente levadizo. Moi je suis à sa place. Salut. Ça va? Salut. Salut. Aquí estamos justamente en la entrada de Carcassonne. Hemos atravesado lo que es el puente levadizo, hemos atravesado esta parte, esta estructura aquí detrás que es una barbacana. Una barbacana es una construcción semicircular o circular que va a proteger la entrada principal de un castillo, es el caso aquí, y nos encontramos en este momento en el lugar que podrían haberse encontrado pues los soldados una vez que atravesasen ese puente si lo lograban. Y luego pues estamos aquí como en una especie de sándwich entre la barbacana y estas dos torres. Podemos imaginarnos la posibilidad que tendrían esos soldados de atacar la ciudad una vez que estuviesen aquí, sobre todo cuando vemos la cantidad de saeteras que tienen las dos torres, y pues entre las dos había un sistema en la época de doble puertas, de doble rastrillo, e incluso una gran matacana en el medio entre las dos torres. Estas dos torres pueden considerarse como un castillo dentro del castillo. Tenemos que pensar que Carcassonne es una fortaleza. Aquí no estamos en el castillo que va a venir luego con los castillos del Renacimiento, sino que no estamos en un palacio, sino que estamos en una fortaleza para defendernos de los confines con el Reino de Aragón. Por eso es que, por ejemplo, aquí en la torre derecha, que hoy es una oficina de turismo, pues al interior había una cisterna para recuperar lo que era el agua. En la parte izquierda teníamos un almacén de víveres, de los granos, de los licores, etc. Es decir, que si acaso el ejército enemigo atravesaba el puente, la barbacana, y se encontraba aquí prácticamente prisionero, pues estaban frente a los soldados que en estas dos torres estaban dentro de un castillo y tenían todo aquello que necesitaban. Y aún no hemos concluido porque hay numerosos otros obstáculos que nos esperan a todo lo largo de la fortaleza. Otra cosa también muy llamativa en Carcassonne, cuando el visitante llega, pues se sorprende de ver estos techos que son de diversos colores. Tenemos todos los techos de las torres bicolores, de un lado tenemos la ardesia, de otro lado tenemos la teja que llamamos la teja burguiñona. Si avanzamos un poco más lejos vamos a ver una teja que es característica de época romana, que es una teja convexa y cóncava. Toda esta diferencia nos viene también de la época de la restauración. Y Viollet-le-Duc, el arquitecto que restauró la ciudad, que incluso es un arquitecto muy conocido en Francia, pues cuando lo llaman a restaurar la ciudad medieval de Carcassonne, estaba restaurando Notre Dame. Restauró aquí en la región también Toulouse, restauró en la región Narbona, la iglesia de Narbona. Es decir, que Pierrefonds, numerosos monumentos en Francia, son incontables los monumentos que él restauró. Pues este arquitecto tan conocido fue muy criticado por haber utilizado precisamente esta teja de ardesia, porque según los historiadores, los arqueólogos y los arquitectos, esta teja es más bien característica de los edificios del norte de Francia. Pero bueno, quizás él tuvo razón también porque es un material que extrajo de muy cerca de la ciudad de Carcassonne, y precisamente debido a estas críticas hay una parte de los techos que fueron luego sustituidos por otro tipo de teja para tener un poco más de coherencia
con las épocas de construcción de las murallas de Carcassonne. Luego, un poco más tarde, se va a reconocer que Viollet-le-Duc, en definitiva, lo que hizo fue muy importante y gracias a esta restauración la ciudad fue clasificada también. Uno de los criterios que fue tomado en cuenta fue la restauración precisamente de Viollet-le-Duc para la clasificación UNESCO de la ciudad de Carcassonne. Claro, es muy curioso de ver esta diversidad de colores de las tejas. Podemos pasar por acá si quieres, por aquí es mejor. Vamos a evitar todas las calles un poco turísticas y pasar más bien por los lados que son un poco más históricos de la ciudad. Aquí en esta parte, por ejemplo, todas estas piedras un poco que sobresalen de lo que es la muralla, es un tipo de construcción que es muy característica de finales del siglo XIII. Por ejemplo, muy cerca de Carcassonne, en la parte de la Camarga, tenemos otra ciudad fortificada que se llama Aigues-Mortes y una gran parte de ella está construida de esta forma. Algunas personas dicen que estas piedras que sobresalen es para evitar las flechas, otras dicen que es para evitar que los soldados puedan escalar y pues otras personas también argumentan que es la moda de la época, porque tenemos varios lugares que fueron construidos de esa forma en esta época. En todo caso, es la última etapa de construcción de la ciudad fortificada. Carcassonne en todas partes es una sorpresa y es una sorpresa para todo el que sea fan y enamorado de lo que es la arquitectura, la historia, la arqueología, etc. ¿Por qué? Porque en cada parte de sus murallas podemos encontrar distintos tesoros. A la entrada estábamos viendo la diferencia de los colores de las tejas, por qué, etc. Hemos visto también la última etapa de construcción de la ciudad. Pues aquí, en esta parte, algo muy curioso es que tenemos la primera muralla de Carcassonne, la muralla que fue construida en época romana. Es decir, que a finales del siglo III, principios del IV, los romanos van a tener que protegerse y van a construir la primera muralla para evitar todas estas invasiones bárbaras en estos momentos, sobre todo de los visigodos, el mismo reino de visigodo que teníamos muy cerca en todo lo que es hoy Barcelona, toda la parte de lo que era luego el reino de Aragón. Pues esta muralla que vemos desde aquí, en el medio, con esas piedrecitas pequeñas, con esos ladrillos, eso corresponde a época galorromana. Si miramos luego un poco más a la izquierda, pues vemos toda esta construcción del siglo XIII. Entonces hay 10 siglos que separan la construcción de una muralla con respecto a la otra. Otro elemento curioso es que en el siglo XIII se va a construir una segunda muralla, un segundo anillo para proteger aún más la ciudad. No hay que olvidarnos que estamos muy cerca del reino de Aragón. Pues cuando se construye este segundo anillo de muralla, el terreno que estaba entre las dos murallas, que estaba un poco inclinado, se va a nivelar. ¿Para qué? Para poder hacer todas las maniobras del ejército, etc. Cuando sucede esto, pues van a excavar del lado de esta muralla galorromana y para que esta muralla no se caiga, van a fortificar la muralla por debajo con una construcción del siglo XIII. Por eso es algo curioso que tenemos esta construcción del siglo XIII debajo de la muralla del siglo III. Y luego, si miramos un poco más arriba, pues aquí vemos esa torre inclinada y tenemos la restauración.
Es decir, que tenemos una especie de rompecabezas o un libro de piedras en la ciudad de Carcassona. Otro elemento importante también es que, por ejemplo, hay ciertas aperturas de la época romana que se van a cerrar completamente para transformarlas en saeteras. Y esto también muestra la adaptación del monumento a nuevas técnicas militares. Y es lo que vemos en una de estas torres galo-romanas, que se ve la ventana, bueno, no podemos llamar esto una ventana, pero una abertura de época romana que ha sido completamente transformada en una saetera. Esta es la verdad, es una de las partes más interesantes de la muralla. Esta muralla galorromana, una parte de ella que estaba muy deteriorada, se va a dejar detrás de una nueva muralla que se construye en el siglo XIII y se va a sustituir por una nueva muralla, y una parte de ella se va a fortificar. Es el caso aquí, donde tenemos esta especie de rompecabezas, y aún hoy, si caminamos por encima de la muralla, podemos ver la antigua muralla romana que nos queda detrás de esta nueva construcción. Ahora aquí vemos que es muy agradable y muy fácil pues de caminar y hacer todo el recorrido de la ciudad. No tenemos que olvidarnos que la ciudad mide 3 kilómetros de muralla, contando las dos, y 1,5 kilómetros de paseo entre los dos anillos que rodean Carcassonne. En otra época, pues eran los soldados los que iban a hacer esta especie de paseo que estamos haciendo hoy para sus maniobras militares, pero en el siglo XIX, cuando se le pide a Viollet-le-Duc, el arquitecto que restauró la ciudad, de iniciar su restauro y de hacer sus proyectos, ¿qué va a encontrar este arquitecto aquí? No es para nada este sitio que tenemos aquí sin ninguna construcción, pues no, él va a encontrar aquí todo un barrio. Había un barrio de este lado, de la parte norte de Carcassona, y también de la parte sur de Carcassona, y eran precisamente las personas más pobres en el siglo XIX que vivían aquí. Entonces tenemos que imaginarnos que las casas aquí contra la muralla habían construido los habitantes de Carcassona casas que eran parásitas de cierta forma y que estaban deteriorando la muralla. Por eso, durante el proceso de restauración, van a decidir de destruir esas casas para poder salvar las murallas de Carcassona. Y aún hoy en día, el visitante que entra a lo que es el castillo de los vizcondes de Carcassona puede admirar fotografías de la época que fueron tomadas por un cura de Carcassona que era un fan de la fotografía, y gracias a él pues podemos ver todo este barrio que estaba contra las murallas de Carcassona. Esto también ha pasado en las arenas de Nîmes y bueno, en otros sitios, que la población prácticamente sin tener conciencia de la importancia de un monumento en esa época, pues va a tomar las piedras del monumento para construir sus propias casas o edificios que tenían una relación con ciertas industrias. En el caso de Carcassona era la industria textil, y pues son personas que están muy interesadas en esta cantera de piedras que era la ciudad fortificada y no querían conservarla. Esto lo podemos ver también a lo largo de nuestro paseo, con algunas ventanas, por ejemplo, que fueron cerradas, que encontramos en las murallas. A veces una puerta por aquí, una ventana por allá, otra abertura de algo que fue un granero tal vez, o de un lugar de... Tenemos que imaginarnos que aquí estaban las personas, los animales, los pollos, todo junto. Tenían los jardines también contra lo que es las murallas de Carcassona. La población se va a dividir en dos
partes prácticamente distintas. En esa época, en el siglo XIX, se empieza a tomar conciencia en Francia de lo que es un monumento histórico. Y es la época en la cual un gran personaje francés, que fue Prosper Mérimée, que incluso, bueno, para recordarle un poquito a los televidentes españoles quién fue Prosper Mérimée, es la persona que va a escribir también Carmen. La ópera Carmen está inspirada precisamente de los escritos de Prosper Mérimée, quien era, aparte de interesarse a todo el tema de la arquitectura y de los monumentos, pues escribió muchas cosas también. Pues este gran señor Prosper Mérimée va a hacer un poco el recorrido de Francia y con los monumentos históricos van a clasificar los sitios y van a salvarlos de la destrucción. Aquí en Carcassona hay un personaje que les mostraré luego porque hay una estatua en el centro de la ciudad en la cual se rinde un homenaje a este notable carcassonés, pues él va a hacer todo con Prosper Mérimée para que la ciudad sea clasificada y para poderla salvar de la destrucción. La otra parte de Carcassona, pues ¿qué quería? Tomar las piedras, utilizar Carcassona como una cantera de piedra. Gracias a una decisión que toma Prosper Mérimée de clasificar la ciudad monumento histórico, se logra salvar y hoy en día pues podemos aún admirar Carcassona y pasearnos por esta parte que es las misas de la ciudad. Aquí vemos la abertura de época galo-romana de la que estaba hablando, que fue completamente cerrada y que al lugar de ella pues han hecho una saetera para adaptarla a todo lo que es la nueva técnica militar en la época medieval, poder lanzarla en las flechas. Un ojo curioso también puede ver rápidamente, si miran aquí en lo que es la torre esta de izquierda y la comparan, o esta, y la comparan luego aquí a las torres que tenemos a mano derecha, pues un ojo un poco curioso verá rápidamente que una parte data de época galo-romana y luego tenemos esta construcción que es mucho más reciente, que es la restauración de forma romana. Vemos que las piedras son mucho más recientes. Entonces es interesante también visitar Carcassona, por ejemplo, quizás con un guía, quizás con una visita de la oficina de turismo, con alguien que pueda explicar precisamente estas diferencias y que no pasemos al lado de cosas tan bonitas sin darnos cuenta de lo que estamos viendo. Desde aquí, justo detrás de la ciudad, pues estamos viendo también la Montaña Negra. Carcassona está en una zona estratégica entre lo que es la Montaña Negra, que forma parte de los finales de lo que es el Macizo Central en Francia, y luego estamos entre la Montaña Negra y los Pirineos. Y por supuesto Carcassona, que era una colonia romana, cuando hemos hablado de el nombre de Carcassona, que vendría de esta famosa princesa sarracina que era Dame Carcas, en realidad quizás el nombre de Carcassona viene de la antigua colonia romana que era Julia Carcas, o quizás incluso el nombre tiene una etimología anterior a la colonia romana. En todo caso, estábamos en el paso del camino que iba desde todo lo que era la parte que es Italia, los Alpes, etcétera, y que iba hasta España. Este camino romano que también pasa por la ciudad de Narbona, donde aún tenemos vestigios históricos de la vía romana.
No, mañana. Lo van a ver frente a la alcaldía. Otra cosa importante también aquí es que podemos hacer el giro de 1,5 kilómetros alrededor de la ciudad fortificada, pero podemos también a veces adentrarnos en lo que es ya el pueblo medieval a través de varias puertas. En este caso vamos a entrar por la puerta de Rodés y nos vamos a dirigir hacia lo que es uno de los sitios fundamentales de la ciudad, el castillo de los Vizcondes de Carcassonne. En el sur de Francia hubo un evento muy trágico, un suceso muy trágico en el siglo XIII. Fue una gran cruzada que se llevó a cabo contra personas que practicaban una religión que se llamaba el catarismo. Luego hablaré de esta religión que hoy es tan conocida y daré algunos argumentos. Luego de esta cruzada contra estos cátaros, y luego que el hijo del vizconde de Carcassona, que había perdido su castillo y que había muerto en una de las torres, trata de conquistar la ciudad de nuevo, hay dos barrios que se encontraban, uno en el sur y uno en el norte de la única muralla que tenía Carcassona, y estos barrios van a ser destruidos. Y precisamente uno de estos barrios estaba justo detrás de la puerta por la que acabamos de pasar, la puerta de Rodés. Eran los barrios de Saint-Vincent, San Vicente y Saint-Michel. Lo increíble que tiene el monumento de Carcassona es que no es un museo. La mayoría de los castillos que se visitan en Francia, que por supuesto son maravillosos, pero el inconveniente que muchos de ellos tienen, como casi todos los sitios, es que cierran a las 5, cierran a las 6 de la tarde, pues Carcassona no. Carcassona está viva 24 horas, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque hay gente que aún vive dentro de las murallas. Son privilegiados que pues tienen esta suerte de cuando se levantan ver las murallas de la ciudad y sentirse un poco como en época medieval. Pues aquí, por ejemplo, tenemos casas, tenemos también restaurantes, es decir, que es una ciudad animada, tenemos incluso hoteles, bed and breakfast dentro de la ciudad, así como que comercios de artesanía, o incluso tenemos un pintor dentro de la ciudad con su galería. Y lo más importante si se viene a Carcassona, pues es no ir de paso y dormir en Carcassona. ¿Por qué? Porque sería una lástima de no poder vivir ese momento mágico y maravilloso de ver la ciudad iluminada de noche. Es como un cuento de hadas. Entonces sería una pena de hacer como ciertas personas que pasan y no quedarse. Cuando se ve el monumento, mucha gente que ha decidido de pasar, pues ahí mismo lo lamenta de no haber reservado una noche y quedarse aquí para disfrutar de ese espectáculo que es uno de los más bellos de Francia. Una bed and breakfast.
la oficina de turismo hay una operación también, esto es importante para la gente que viene a visitar la ciudad, es un buen plan porque del mes de noviembre hasta el mes de marzo, en esa temporada la mayoría, hay muchísimos hoteles y también bed and breakfast que participan en una operación 2 noches por el precio de una. Entonces solo basta un poco antes de venir a Carcasona de informarse en la oficina de turismo cuáles son los hoteles que participan o los bed and breakfast y pues pueden tener la oportunidad de aprovechar de un buen precio durante ese periodo, que además es el periodo, digamos, un poco más tranquilo para visitar la ciudad, sin menos gente y pues apropiarse un poco del monumento sin todo el bullicio que va a ser mucho más importante en época de verano. Los niños adoran Carcassonne también, porque es también como que he dicho un cuento de hadas. Tengo, por ejemplo, colegas que toda la infancia pues la han pasado aquí, soñando a los caballeros. Igual si yo en mi caso tengo un hijo, pues me pide constantemente de venir acá y se siente prácticamente como en esa época medieval y pues es un lugar precioso para las familias y para los más pequeños. Quizás más tarde vamos a ver una persona que propone precisamente demostraciones de esgrima medieval, presentación de armas del siglo XIII, todo eso lo podemos encontrar en Carcassona. Y en los meses de julio y agosto, entre las 2 murallas, tenemos torneos de caballería 2 veces al día en Carcassona. Aquí estamos en la Plaza Saint-Jean. Es una pequeña plaza que está un poquito escondida, entonces lo que aconsejaría a los visitantes de Carcassonne es sobre todo, una vez que atraviesen el puente levadizo, traten de pasar entre las lisas, de descubrir otros lugares, de no ir precisamente por la calle principal y ir todos a la Place Marcoux. Por supuesto que hay que ir porque es la plaza emblemática, pero si nos adentramos un poquito, llegamos a esta plaza que está un poquito más escondidita, con una de las mejores vistas de Carcassonne. Tenemos justo detrás el castillo de los Viscondes, que la última generación, vamos a decir, de los Viscondes fueron los Viscondes de Trencavel, por eso hay tantos sitios con ese nombre. Y detrás que tenemos la Basílica Saint-Nazaire y Celso, San Nazario y Celso, justo detrás del castillo. Eran los dos y son los 2 monumentos más importantes de la ciudad y también los 2 poderes en la época medieval, el poder de los vizcondes y luego todo el barrio que pertenecía al poder religioso.